la base de nuestra civilización, el combustible que alimenta a la humanidad, se sostiene sobre un número increíblemente pequeño de plantas. No hablamos de docenas. Hablamos de 7 cultivos que, por su volumen de producción y su omnipresencia, se han convertido en los pilares de la economía, la política y la supervivencia global. Suena a teoría de conspiración, pero los números no mienten. Organizaciones como la FAO de las Naciones Unidas lo confirman con datos. Estos 7 gigantes no solo definen lo que comemos, sino que trazan el mapa del poder mundial. Sus cosechas mueven miles de millones de dólares, deciden el destino de industrias y, a veces, se convierten en silenciosas armas geopolíticas. Hoy vamos a desvelar este secreto a voces. Haremos una cuenta regresiva, del 7º al 1er puesto, para revelar cuáles son estos cultivos dominantes. Y no nos quedaremos ahí. Te mostraremos las cifras de producción que desafían la imaginación. Te diremos quiénes son los verdaderos dueños del juego y descubriremos los usos sorprendentes que les dan un dominio casi absoluto sobre nuestras vidas. Créeme, después de ver esto, no volverás a mirar tu plato de comida de la misma manera. El cultivo número 7. La palma de aceite. El fantasma en la máquina. Arrancamos nuestro conteo con el cultivo más polémico y, quizás, el más sigiloso. La palma de aceite. Puede que su nombre no te suene tan familiar, y esa es precisamente su mayor fortaleza, su invisibilidad. No la verás en la sección de frutas y verduras, pero te aseguro que está en tu casa ahora mismo, en muchísimas formas. Y la cifra es simplemente asombrosa. Cada año se producen más de 77 millones de toneladas métricas de su aceite. Este aceite está presente en cerca del 50% de todos los productos envasados del supermercado. Esa galleta crujiente probablemente lleve aceite de palma. Ese champú que te deja el pelo brillante, también. La margarina, el chocolate, el jabón, el lápiz labial e incluso el biodiesel. Sí, lo adivinaste. Es el ingrediente fantasma que hace que el mundo moderno funcione. Ahora, hablemos de poder. ¿Quién controla este imperio invisible? La respuesta es impactante. Indonesia y Malasia. Juntos, estos 2 países acaparan casi el 85% de la producción mundial. Les siguen de lejos Tailandia, Colombia y Nigeria. Esta concentración le da a la región un poder geoeconómico inmenso. Cualquier problema en su producción, ya sea por clima o política, provocaría un efecto dominó en las cadenas de suministro de miles de empresas. Pero lo que la hace irresistible para la industria es su increíble eficiencia. Una hectárea de palma puede producir hasta 10 veces más aceite que otras plantas como la soja o la colza, lo que la hace económicamente imbatible. Sin embargo, esta eficiencia tiene un lado muy oscuro. Su expansión es una de las principales causas de deforestación de selvas tropicales, amenazando hábitats de especies como los orangutanes y generando graves conflictos sociales. La palma de aceite es, por tanto, una paradoja, un pilar de la economía global y, a la vez, una de sus mayores controversias ambientales. El cultivo número 6. La soja, el arquitecto de la proteína. En el 6º puesto tenemos a un gigante que ha rediseñado por completo cómo producimos y consumimos proteína en el planeta. La soja. Como la palma de aceite, la mayor parte de la soja no llega a nuestro plato directamente, pero su impacto es igual de profundo, o incluso más. Es el arquitecto oculto de nuestra comida. Para que te hagas una idea de su escala, la producción mundial de soja supera los 370 millones de toneladas y se proyecta que alcance un récord de casi 420 millones en la campaña 2024-2025.
¿Y quiénes son los maestros de este juego? Aquí, el poder se concentra en América. Brasil es el líder, cosechando casi 160 millones de toneladas, seguido muy de cerca por Estados Unidos, y, en tercer lugar, Argentina. Juntos, estos tres países dominan más del 80% del mercado global, convirtiendo al continente en la fábrica de proteína del mundo. Pero aquí viene la parte que desmonta un mito muy común. La mayoría asocia la soja con tofu, leche de soja o edamame. Sin embargo, eso es solo una pequeña fracción de su uso. Cerca del 75% de toda la soja cultivada se destina a un solo propósito: alimentar animales. Se convierte en harina de soja, un componente esencial y barato en los piensos para pollos, cerdos y vacas. En resumen, la explosión del consumo de carne a nivel mundial no habría sido posible sin la soja. Y su versatilidad no termina ahí. La soja es un verdadero camaleón industrial. Su aceite no solo es para cocinar, se usa para fabricar biocombustibles, plásticos, tintas y cosméticos. Es un sustituto del petróleo en muchísimas aplicaciones. Sin embargo, como la palma, su expansión está ligada a la deforestación de ecosistemas vitales como la Amazonía y el Cerrado en Brasil. Así, la soja se revela como una fuerza dual, el cimiento de nuestra proteína y una de las mayores presiones sobre la biodiversidad del planeta. El cultivo número 5. La papa. El conquistador subterráneo. Abandonamos las oleaginosas para desenterrar a nuestro quinto contendiente, un humilde tubérculo que nació en los Andes y terminó conquistando el mundo. La papa. Su historia es la de un viajero improbable que se convirtió en un pilar de la seguridad alimentaria en casi todos los rincones del planeta. La escala de su dominio es colosal. Cada año, se cosechan más de 375 millones de toneladas de papas. Es el cultivo no cerealero más importante del mundo. Pero ¿quiénes son los emperadores de este reino subterráneo? Aunque su origen es sudamericano, el centro de poder ahora está en Asia. China es, por mucho, el mayor productor mundial, con más de 94 millones de toneladas, casi un cuarto del total. Le siguen India y Rusia, consolidando un eje euroasiático en el dominio de este cultivo. La historia de la papa es una de resiliencia. A diferencia de los cereales, puede crecer en climas muy variados y en suelos menos fértiles. Esta versatilidad le permitió convertirse en un escudo contra el hambre en Europa, Asia y África. Nutricionalmente, es una fuente increíblemente eficiente de calorías, vitamina C y potasio. De hecho, una hectárea de papas puede dar más energía que una de trigo o arroz. Por eso, cuando los españoles la llevaron a Europa en el siglo XVI, no solo transportaban un tubérculo, sino una revolución agrícola. Pero lo realmente increíble nos lleva de vuelta a sus orígenes. Mientras el mundo consume apenas un puñado de variedades, la región andina de Perú y Bolivia sigue siendo un tesoro genético. Allí se conservan más de 3.000 variedades nativas, un legado invaluable para nuestro futuro. Sin embargo, la historia de la papa también es una advertencia. La dependencia de pocas variedades nos hace vulnerables. El ejemplo más trágico es la gran hambruna irlandesa del siglo XIX, causada por una plaga que devastó los monocultivos y provocó la muerte y migración de millones. La papa nos enseña la recompensa de la diversidad y el terrible riesgo de la uniformidad. El cultivo número 4. La caña de azúcar. La energía dulce. Entramos en el top 4 con un cultivo cuya producción empequeñece a todos los que hemos visto.
Un gigante que no solo endulza nuestras vidas, sino que literalmente mueve economías y coches. Hablamos de la caña de azúcar. Y aquí la escala se dispara a otro nivel. La producción mundial de caña de azúcar supera los 1.900 millones de toneladas al año. Es, por un margen gigantesco, el cultivo con mayor volumen cosechado en el mundo. Con esa cantidad, podríamos construir un muro de azúcar de 2 metros de alto que diera la vuelta a la luna. El dominio geopolítico de este cultivo está en manos de dos superpotencias. Brasil es el rey indiscutible, con casi el 40% del total mundial, unos 750 millones de toneladas. Le sigue la India, con más de 400 millones. Juntos, no solo controlan el mercado del azúcar, sino también el del etanol. De hecho, el rol estratégico de la caña ahora mismo es energético. En Brasil, una parte enorme de su flota de vehículos funciona con etanol de caña, lo que le da una mayor independencia del petróleo y convierte a la planta en un activo de seguridad nacional. Quizás lo más fascinante de la caña de azúcar es que es prácticamente una planta de cero residuos. Su versatilidad es asombrosa. Además de azúcar y etanol, el bagazo, la fibra que sobra, se quema para generar electricidad. La melaza, otro subproducto, se usa para producir ron y como suplemento para el ganado. Es una biofábrica súper eficiente, aunque su cultivo intensivo en agua sigue generando importantes desafíos sociales y ambientales. El cultivo número 3. El arroz. El sustento de media humanidad. Llegamos al podio. Y en el tercer puesto está un cereal que es mucho más que un alimento. Es cultura, tradición y el sustento diario de más de la mitad de la población mundial. El arroz. Para miles de millones de personas, sobre todo en Asia, una comida no está completa sin él. Cada año se cosechan más de 500 millones de toneladas de arroz procesado, una cifra monumental que lo convierte en la principal fuente de calorías para una vasta porción de la humanidad. Y el control de este pilar alimentario está en manos de un dúo de gigantes, China e India. Juntos, producen más del 50% de todo el arroz del mundo. Vietnam, Tailandia e Indonesia también son productores masivos, conformando un cinturón de poder arrocero en Asia que es vital para la estabilidad global. La historia del arroz es la de la civilización misma. Su cultivo, que requiere una gestión del agua meticulosa, dio forma a paisajes enteros, creando las icónicas terrazas que vemos en tantos países. Definió estructuras sociales, calendarios y rituales. En muchos idiomas asiáticos, la palabra para comer y arroz es la misma, lo que demuestra su centralidad absoluta. Por eso, para muchos gobiernos, tener suficiente arroz es una cuestión de seguridad nacional. Una subida en su precio puede causar no solo hambre, sino también revueltas. Pero este pilar de la humanidad esconde un dato sorprendente y muy preocupante: su sed. Se estima que para producir un solo kilo de arroz se necesitan entre 2.000 y 5.000 litros de agua. Esta enorme huella hídrica es un desafío gigantesco en un mundo donde el agua es cada vez más escasa. Además, los arrozales inundados emiten grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero. La gran paradoja del arroz es que, siendo el cultivo que sostiene a la mitad del mundo, enfrenta una profunda crisis de sostenibilidad que amenaza su propio futuro. El cultivo número 2. El trigo, el grano de los imperios. La medalla de plata es para el cultivo que alimentó imperios, la base del pan que comemos cada día y una de las herramientas geopolíticas más poderosas del mundo, el trigo.
Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hasta hoy, este grano ha sido sinónimo de poder, prosperidad y conflicto. Su producción es masiva, con cerca de 800 millones de toneladas anuales, lo que lo convierte en uno de los cereales más cultivados. A diferencia de otros en esta lista, su producción está más distribuida, pero aún así, unos pocos gigantes mandan China y la Unión Europea compiten por el primer puesto, seguidos por India. Sin embargo, si hablamos de poder de exportación, el mapa cambia. Rusia se ha convertido en el mayor exportador de trigo del mundo, una posición que le da una influencia geopolítica tremenda. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea también son jugadores clave. La historia del trigo es, en esencia, la de la expansión global. Es el cereal más adaptable, capaz de crecer desde las frías estepas rusas hasta las llanuras templadas de Argentina. Esta versatilidad le permitió convertirse en un alimento básico mundial. Es la base del pan, la pasta, las galletas, los pasteles y la cerveza. Su comercio ha conectado continentes, y su disponibilidad, o la falta de ella, ha definido momentos clave de la historia, desde la caída de Roma hasta la primavera árabe. El dato sorprendente, que hemos visto en titulares recientes, es lo brutalmente efectivo que es el trigo como arma de guerra. El conflicto en Ucrania, el granero de Europa, lo demostró de forma escalofriante. El bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia interrumpió el flujo de millones de toneladas de trigo, disparando los precios y amenazando con hambrunas en países de África y Oriente Medio que dependen de esas importaciones. Esto demostró que, en el siglo XXI, controlar el flujo de granos puede ser tan poderoso como controlar el flujo de petróleo. El trigo no es solo comida, es una palanca de poder. El cultivo número 1. El maíz, el rey indiscutible. Y llegamos al número 1. El monarca absoluto, el rey indiscutible de los cultivos globales. Una planta cuya versatilidad y volumen la colocan en una categoría propia: el maíz. Si la soja es el arquitecto de la proteína y el trigo es el grano de los imperios, el maíz es el sistema operativo del mundo moderno. Las cifras de su reinado son apabullantes. La producción mundial de maíz supera los 1.200 millones de toneladas al año, lo que lo convierte en el cereal más producido del planeta por un amplio margen. Y el trono de este imperio tiene un dueño claro: Estados Unidos. Con más de 380 millones de toneladas, produce casi un tercio de todo el maíz del mundo. Esta dominación le da un control sin igual sobre los mercados de alimentos, piensos y biocombustibles. Brasil, China y la Unión Europea le siguen, pero el cinturón del maíz del Medio Oeste estadounidense es el epicentro del poder. La historia moderna del maíz es la de una increíble transformación industrial. Como la soja, solo una pequeña parte del maíz se consume directamente, como las palomitas o la harina. La mayor parte, más del 60%, se destina a la alimentación animal, siendo la piedra angular de la producción de carne, leche y huevos. Pero su verdadero dominio está en su capacidad para ser descompuesto y transformado. A través de la molienda húmeda, su almidón se convierte en jarabe de maíz de alta fructosa, el endulzante de innumerables bebidas y alimentos procesados. Y lo más sorprendente es que el maíz está, literalmente, en todas partes. Se usa para producir etanol para biocombustibles. Sus derivados se encuentran en papel, textiles, adhesivos, plásticos biodegradables y hasta en la composición del asfalto Leer. La lista de ingredientes de cualquier producto procesado es encontrarse con un derivado del maíz. No es solo un alimento, es una materia prima industrial. Su dominio no está solo en el campo,
sino en la fábrica y en la gasolinera. El maíz no solo alimenta al mundo, lo construye. Palma de aceite, soja, papa, caña de azúcar, arroz, trigo y maíz. Ahí las tienen, 7 plantas. Mientras el mundo debate sobre tecnología, conflictos y finanzas, estos 7 gigantes silenciosos sostienen el destino de 8.000 millones de personas. Hemos visto cómo la producción se concentra de forma alarmante. El aceite de palma en el sudeste asiático, la soja y el maíz en las Américas, el arroz y el trigo dominados por un puñado de potencias como China, India y Rusia. Un pequeño club de naciones controla, en la práctica, el interruptor del suministro mundial de alimentos. Y esta concentración crea un sistema que, aunque interconectado, es increíblemente frágil. Una sequía en el cinturón del maíz, de EU. Un conflicto que cierre las rutas del Mar Negro o una plaga en los arrozales de Asia no serían crisis regionales, serían catástrofes globales. La ilusión de abundancia en el supermercado oculta esta peligrosa dependencia. Dependemos de muy pocas especies, cultivadas en muy pocos lugares y controladas por muy pocas manos. Este sistema nos ha permitido alimentar a una población en crecimiento, sí, pero también nos ha dejado muy vulnerables. El futuro de nuestra comida no dependerá solo de producir más, sino de hacerlo de forma más inteligente, diversa y resiliente. ¿Cuál de estos 7 cultivos te sorprendió más? ¿Eras consciente de que tu comida y tantos productos que usas a diario dependían de esta élite vegetal? La conversación sobre el futuro de nuestra alimentación es una de las más importantes de nuestro tiempo. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si este viaje por los campos de poder del mundo te ha abierto los ojos, dale un me gusta a este video y suscríbete. Aquí seguiremos revelando las estructuras invisibles que moldean nuestro mundo.